Muy buenas noches, amados oyentes. En esta hora quiero compartir con ustedes una reflexión de parte del Señor para sus vidas. Y el tema de hoy es la profunda necesidad de depender de Dios. Hermanos, estamos en un mundo lleno de incertidumbres, lleno de desafíos. Y hoy como nunca antes la necesidad de depender de Dios se vuelve cada vez más evidente y crucial para nuestras vidas espirituales y emocionales. ¿Por qué razón? Porque si miramos los acontecimientos mundiales, si miramos todo lo que ocurre día a día en nuestro planeta, vemos que depender de Dios es sumamente necesario. Y la Biblia, como nuestra fuente de verdad y sabiduría divina, como nuestra única regla infalible de fe y conducta, nos ofrece una guía clara sobre por qué es esencial confiar en Dios en todo momento. Y este es el motivo de esta reflexión bíblica, que tú y yo exploremos y miremos a la naturaleza de la Escritura, las razones por las que necesitamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque es la Escritura la que nos traza la línea directa, el mapa por el cual debemos que confiar en el Señor. Primeramente, por una sola razón, por nuestra fragilidad humana y por la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestras debilidades encontramos la fortaleza de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, el apóstol Pablo escribe, y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, si miramos esta declaración poderosa, nos va a recordar algo, nos recuerda que nuestras limitaciones humanas, son la plataforma perfecta para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Fíjate, hermano, Pablo estaba hablando en el contexto nada más y nada menos del aguijón de su carne. Pablo está hablando en el contexto en que él había rogado 3 veces al Señor para que se lo sanase. Sin embargo, la respuesta de Dios había sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, yo no sé cuál sea tu aguijón, cuál sea tu debilidad hoy, pero así como Pablo tuvo que descansar y depender de la gracia de Dios, sea cual sea tu debilidad y tu fragilidad, hoy también tú y yo tenemos que aprender a depender del Señor y a descansar en su poder. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es lo que la palabra nos enseña, que cuando tú y yo reconocemos nuestra flaqueza, cuando tú y yo reconocemos nuestra fragilidad y dependemos totalmente entonces de Él, abrimos la puerta para que la fortaleza divina nos sostenga en cada situación. ¿Por qué? Porque mira, depender de Dios también, ¿sabes lo que es? Depender de Dios es reconocer la promesa de provisión divina. Jesucristo nos enseñó en la Escritura, en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26, quiero que vaya conmigo. Jesús nos insta a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, porque Dios, que es nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos y cuida de nosotros con amor infinito. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús? Dice la palabra, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjate tú, cuando vemos esta promesa de providencia divina, ¿a qué nos está animando? Nos está animando a depositar nuestra confianza en Dios, a pesar de que tú veas que no tienes nada. Oh, se me acabó la despensa, se me está terminando el dinero. Que dice, tranquilo, ustedes valen mucho más que las aves del cielo. Ustedes valen mucho más que la creación. El Padre sabe de qué tenéis necesidad. Si tú y yo dependemos de Dios,
Entonces se va a cumplir lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es sabio, hermano, depender de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en buscar a Dios en todo momento. Es sabio cuando un creyente depende de Dios. Es sabio. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, allí se nos instruye de la siguiente manera. El rey Salomón escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, diciendo: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, esta sabia exhortación del rey Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza primeramente en el temor de Dios. Oye, pero no solamente eso, sino que también en la confianza absoluta en Dios, con todo el corazón. Pero más que eso, en no apoyarnos en nuestros propios conceptos, en nuestros propios conceptos humanos, ni en nuestra propia prudencia, ¿entiendes? Sino en reconocerlo en todo lo que tú y yo hacemos. Porque un creyente que depende de Dios reconoce a Dios en todo lo que hace, confía en Él de todo corazón y no se apoya en los conceptos humanos que muchas veces vienen a nuestra mente. Por eso es una sabia exhortación que tú y yo, que dependemos de Dios, que dependemos del Señor, tenemos que poner en práctica. Tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de Dios hay paz. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 nos enseña que cuando hay dependencia de Dios, Él hace una prescripción acerca de que los que dependen de Dios obtienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Él habla de una prescripción para la ansiedad y la ansiedad tremenda, hermano. Mira lo que dice aquí. Si tú y yo tenemos ansiedad, si tenemos preocupación, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica. Oye esto. Y con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oye lo que nos está diciendo, que cuando tú y yo confiamos en Dios y llevamos todas nuestras preocupaciones ante Él en oración, ¿qué pasará? Vamos a experimentar primeramente una paz que trasciende nuestra comprensión humana, que trasciende nuestro entendimiento, que trasciende todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llevando nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, nuestros problemas a Dios en oración. Como dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, y echando todas nuestras ansiedades sobre Él. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Echando qué? Nuestras ansiedades, dependiendo de Él, soltando nuestras cargas. Eso es depender de Dios. Ahora, lo bueno de esta paz que sobrepasa todo entendimiento es que no está condicionada a las circunstancias externas, sino que viene de la certeza de que Dios está al control en todo lo que sucede alrededor nuestro. ¿Entiendes? Está al control y que Él siempre nos sostendrá de su mano. Eso es lo bueno que tiene esa paz. Por eso tú y yo tenemos que depender de Dios en todo lo que hacemos, porque hay una invitación de Dios para los que descansan en Él, para los que dependen de Él. Hay una invitación, y en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 la encontramos. Jesús nos hace esa invitación preciosa cuando nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Es un llamado, una invitación del Señor a que tú y yo, depende de mí, ven a mí, suelta tus cargas, suelta tus preocupaciones, toma los míos, porque yo te voy a hacer descansar. Si tú dependes de mí, yo te voy a hacer descansar. Por eso cuando nos sentimos abrumados por las cargas de la vida, Jesús está ahí para llamarnos a venir a Él, a entregarles nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Y Él promete sustentarnos en todo momento. ¿Por qué? Porque hay una confianza en el plan de Dios. Cuando vemos ahí en Jeremías, cuando vemos en Jeremías capítulo 29, verso 11, la Escritura nos habla de una confianza absoluta en el plan de Dios para aquellos que dependen de Dios. Si vemos Jeremías capítulo 29, 11, dice, y Dios habla a través del profeta Jeremías diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamiento? Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué tremendo, hermano. Miramos esta declaración profética de Dios a través del profeta Jeremías. ¿Y quién nos está asegurando? Que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y es un plan lleno de esperanza, es un plan lleno de futuro, es un plan lleno de paz, ¿entiendes? Entonces, ese plan, ¿cómo lo podemos tener? Los que dependemos de Él, dependiendo de Él en oración, por medio de la palabra, creyéndole a Dios en todo momento, viviéndole para Él. Por eso tú y yo, al confiar en su soberanía, al confiar en su bondad, podemos descansar ¿en qué? En la certeza de que Él está obrando todas las cosas para bien de los que le aman, incluso cuando no entendamos completamente su propósito. Incluso cuando tú no entiendas completamente su propósito, Dios está al control. ¿Qué podemos decir entonces? Concluyendo, la necesidad de depender de Dios, hermano, es una verdad fundamental en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y todos los hombres que dependieron de Dios triunfaron. Triunfaron en medio de las pruebas, triunfaron en medio de las tribulaciones, triunfaron en medio de las persecuciones. Todos triunfaron. Y así como ellos, hermanos, si tú también y yo dependemos de Dios, vamos a triunfar. Que esta reflexión nos inspire y nos impulse a renovar nuestra confianza en Dios, a entregar nuestras cargas a Él, a caminar en una relación íntima con nuestro Padre Celestial, que cada día nos sostiene en todo momento. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos. Recuerda, Él es la roca firme sobre la cual edificamos nuestra vida y a la cual tenemos que estar confiados en todo tiempo. Que Dios te bendiga.